El envejecimiento de la población representa un reto importante para los servicios de salud. En la actualidad, nuestra sociedad demanda una atención médica y odontológica centrada en la persona, que permita una vida digna. Hay que mejorar la calidad de vida de los pacientes mediante la prevención, el diagnóstico precoz de las enfermedades bucodentales y el control de los síntomas, entre los que se encuentra el dolor. La definición de dolor más ampliamente aceptada es la que propone la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que la define como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño tisular real o potencial. El dolor en los ancianos se asocia principalmente a enfermedades musculoesqueléticas, neuropatías, traumatismos y patología bucodental. Los escasos estudios epidemiológicos que hacen referencia a la experiencia de dolor en el anciano estiman una prevalencia comprendida entre un 25 y un 40% en la comunidad, que aumenta hasta el 88% en ancianos institucionalizados. La prevalencia estimada de dolor crónico en mayores de 65 años alcanza hasta el 80%. La Sociedad Americana de Geriatría publicó en 2009 la Guía sobre el manejo del dolor en el anciano. Este vídeo se ha realizado de acuerdo a esas recomendaciones. El dolor en el anciano es el menos reconocido y peor valorado. Esto es debido a que de manera absolutamente errónea se considera como un problema inherente a la edad. Además, el deterioro cognitivo en edades muy avanzadas hace que en ocasiones sea muy difícil la comunicación con el paciente. La evaluación del dolor sigue la regla mnemotécnica PQRST, que ayuda a no olvidar ningún detalle al realizar la historia clínica. P, provocación, paliación; Q, cualidad; R, radiación; S, severidad; T, temporalidad. Para evaluar los resultados del tratamiento se disponen de distintas escalas, tanto unidimensionales como multidimensionales, visuales y semicuantitativas, y todas ellas se pueden relacionar entre sí. En el año 1986, la Organización Mundial de la Salud estableció una escalera analgésica terapéutica diseñada en principio para el dolor oncológico. En la actualidad, se emplea en todos los tipos de dolor y además se ha añadido un cuarto escalón con la incorporación de los bloqueos nerviosos. Hay que proporcionar una buena atención emocional y tener en cuenta los fármacos denominados coanalgésicos por su capacidad de modular el componente emocional del dolor. Hoy en día se habla más del concepto de ascensor analgésico, concepto propuesto en el año 2002 para dinamizar la terapia del dolor, pudiendo comenzar el tratamiento en escalones más avanzados cuando la intensidad del dolor así lo requiera. Aunque los ancianos presentan un mayor riesgo de efectos adversos a los fármacos, se pueden minimizar cuando en su indicación se tienen en cuenta las patologías concomitantes y los efectos secundarios. En una población tan heterogénea como los mayores de 65 años, habitualmente polimedicados, es de especial importancia tener en cuenta las posibles interacciones medicamentosas. Se recomienda empezar con dosis bajas, titulando según los resultados obtenidos. Se utilizará siempre la vía de administración menos invasiva, preferentemente la vía oral. Se reservará la vía parenteral para dolores muy agudos que requieren un alivio rápido. Un aspecto importante a tener en cuenta es el horario. El dolor continuo necesita una ingesta de analgésicos pautada para mantener una concentración constante y efectiva del fármaco en sangre, y en el caso de aparecer dolor se pautarán analgésicos de rescate. En los pacientes con deterioro cognitivo, los tratamientos intermitentes no son eficaces. Para el dolor agudo se precisan fármacos de acción rápida y hay que pautar analgésicos de manera anticipada ante una intervención presumiblemente dolorosa. Los analgésicos no opioides constituyen el primer escalón terapéutico. Se incluyen el paracetamol, los antiinflamatorios no esteroideos y los inhibidores de la ciclooxigenasa. El paracetamol debe considerarse como el tratamiento inicial en el dolor de intensidad leve o moderada. La contraindicación absoluta es el fallo hepático y hay que tener precaución en la insuficiencia hepática y en el alcoholismo. La dosis máxima recomendada es de 4 gramos al día.
Los AINES y los inhibidores de la COX-2 añaden al efecto analgésico el efecto antiinflamatorio. En general, son bien tolerados y se debe tener precaución en pacientes con gastropatías, aclaramiento de creatinina disminuido, hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca. Los efectos secundarios más frecuentes son los gastrointestinales y son relativamente comunes las hemorragias digestivas cuando se toma ácido acetilsalicílico como antiagregante. Se deben asociar siempre a inhibidores de la bomba de protones y nunca se deben asociar dos AINES, ya que no se aumenta la potencia analgésica y sí se aumentan los efectos secundarios. Los analgésicos opioides se aconsejan en el dolor moderado o intenso que no responde a los fármacos del escalón anterior. Su uso es cada vez más recomendado para el tratamiento del dolor crónico en pacientes con riesgo de sangrado digestivo o patología cardiovascular. Nunca se deben combinar opioides mayores con menores. Por tanto, hay que prestar especial atención a los pacientes portadores de parches de morfina para no pautar otro opioide por vía oral. ¿Cómo vamos a utilizarlos en la clínica dental? Habitualmente asociando un opioide menor con un analgésico tipo paracetamol o metamizol. El tramadol ha demostrado ser un fármaco con muy buen perfil en ancianos y produce menor tolerancia y dependencia que los opioides mayores. El tercer escalón de tratamiento lo constituyen los opioides mayores, como la morfina y el fentanilo, pero el odontólogo habitualmente no tiene recetas de estupefacientes en la consulta, por lo que ha de pasar al cuarto escalón de los bloqueos anestésicos con técnicas tronculares del nervio maxilar superior, mediante, por ejemplo, técnica transpalatina, o bloqueos regionales del nervio dentario, mentoniano, infraorbitario o glosofaringeo. También hay que hablar de otros fármacos coadyuvantes en el tratamiento del dolor, entre los que destacan los corticoides cuando hay edema y los antidepresivos como la amitriptilina o anticomiciales como la carbamazepina cuando el dolor es de tipo neuropático. ¿Cuáles son los analgésicos más recomendados en ancianos por la Sociedad Americana de Geriatría? La primera línea la formarían los analgésicos puros, como el ácido acetilsalicílico o el metamizol, siendo el paracetamol el analgésico por excelencia en el paciente anciano. Los AINES se utilizarán cuando haya un componente inflamatorio del dolor, tanto agudo como crónico, reservando los inhibidores de la COX-2 tipo celecoxib para el dolor y la inflamación crónicos. En el caso de dolor intenso, se asociará un opioide menor a un analgésico puro, siendo la combinación tramadol-paracetamol la que ha mostrado mayor eficacia en el paciente anciano.